En la sesión de hoy hablaremos de citas y de un aspecto gramatical llamado estilo o discurso indirecto. Antes de empezar, vamos a presentarles la portada de la 7ª edición de la publicación del manual de APA. Desde el año 2020 se recomienda utilizar este para la referencia, pues ya tiene actualizaciones. Son más económicas en muchos aspectos y generalmente les presenta como un resumen en las primeras páginas. La versión en español la pueden encontrar, no recuerdo si gratuito en muchas páginas, pero sí es accesible. El único inconveniente es que tiene muchos errores de traducción, así que seamos piadosos con esta información en la red. O pueden comprar el manual en inglés en Amazon u otras plataformas. Bueno, vamos a empezar. ¿Para qué nos sirve conocer esta cuestión de la gramática? Pues nos alivia en el estilo porque ocasionalmente cometemos impropiedades de concordancia cuando estamos redactando, y en particular en las citas es relevante porque a veces parafraseamos y no hacemos las formas apropiadas de relación verbal. Por eso es importante. Bueno, antes del aspecto gramatical vamos a ver la cuestión de las citas. Les vamos a estar hablando de 3 tipos, y de estos 3 tipos siempre vamos a estar hablando de 2 variantes, la parentética y la narrativa. ¿A qué se refiere una u otra? Básicamente la parentética es que el autor va a aparecer entre paréntesis, junto con el año, la página, que es altamente recomendable cuando es una cita directa, para eficientar el trabajo de la búsqueda de la información de los lectores. Y la narrativa es el apellido del autor, incluirlo en el texto, hacerlo protagonista o, como dicen ahora, empoderarlo del discurso que estamos usando de él en el fragmento. Y el año va entre paréntesis después de su apellido y se cierra esa cita directa corta en este caso con paréntesis, y en ellos va la página junto con la abreviatura y el punto, como lo vemos aquí. Les vamos a regresar a la anterior. Entonces, la cita parentética que tenemos aquí es de tipo directa corta, es decir, que va dentro del mismo texto, dentro del mismo párrafo, no hay sangría y se incluye con comillas, se copia textual, se cierra comillas y, como les mencionamos, abrimos paréntesis y ponemos la información mencionada. Puedes estar antes parafraseando la información o después de este punto, de un punto y coma, lo puedes hacer. O de la creación de tu propio discurso. La narrativa, como lo mencionamos, el autor tiene el poder de la información. En este caso estamos abriendo el párrafo con el autor, un parafraseo o creación del texto personal. Abrimos la cita literal con 2 comillas, cerramos con comillas y cerramos el párrafo con la página y después del paréntesis es que va el punto. Ahora, en contraste las podemos ver así. Podemos ver dónde está el autor en la parentética y en la narrativa. Es quien encabeza la información. Y siempre vamos a usar algún marcador de introducción. Puede ser un verbo, una preposición, una forma más elaborada como proposición. El segundo tipo de cita es la que se llama directa en bloque, es decir, otra vez es literal, la tomamos del texto y se va a llamar en bloque porque supera las 40 palabras. Entonces, cuando supera las 40 palabras, se va a hacer un párrafo aparte con una sangría de 1,27 centímetros o media pulgada. Y cuando es parentética, funciona igual que
el ejemplo anterior, ya no abrimos comillas, como se observa aquí, ya no hay comillas. Y en la anterior cerrábamos comillas, poníamos paréntesis, cerrábamos paréntesis y el punto iba al final. En la de bloque no. En la de bloque se copia el texto, la forma literal. Ponemos el punto, abrimos paréntesis, apellido, coma, año, coma, página, punto, número de página y cerramos. Otra vez se recomienda cuando es textual para hacer más accesible el identificar esta información en el texto que estemos referenciando. Y en la parentética es semejante en la de bloque. Encabezamos la cita con información ya sea parafraseada o nuestra creación propia y ponemos junto al apellido el año entre paréntesis y ahora sí empezamos a copiar el texto que vamos a referenciar de manera literal y de la misma manera no hay comillas, ponemos punto, abrimos paréntesis, ponemos la página y cerramos. La página sí se puede poner arriba porque es muy obvio dónde termina la cita, sin embargo se recomienda de esta manera. Aquí lo vemos en contraste las dos de manera más obvia. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la tercera. En esta es la que, donde entra el aspecto gramatical, porque ahorita lo vemos. También tenemos de dos tipos, la parentética y la narrativa. Aquí, en la parentética, el autor, el año es lo que se recomienda. Como no hay nada textual, no necesitamos ir a las páginas, pero como si podemos ver, el punto va después del paréntesis, ¿de acuerdo? Y en la narrativa, abrimos con el autor, paréntesis, con el año, cerramos paréntesis, y en este caso no ponemos coma porque estamos usando al autor como sujeto y por eso el verbo no se debe separar de este sujeto, ¿de acuerdo? Y no hay comillas, no hay nada, y estamos cerrando nuestro párrafo de forma natural. No hay sangría, excepto que fuera el párrafo inicial. Cada párrafo va marcada la primera línea reitero, perdón. La línea de cada párrafo sí lleva sangría, en este caso no la pusimos, pero porque solamente lo estamos ejemplificando. ¿De acuerdo? Entonces son las citas indirectas, narrativa y parentética, y esta sería la forma. En contraste las observaríamos así, de manera más obvia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué nos sirve la gramática aquí? Uno, porque estemos leyendo y tengamos que incluir la forma verbal y saber qué están diciendo ellos, ya en nuestras palabras y en la apropiación de la información. Para eso nos sirve. Vamos a ver un ejemplo más adelante con algo más coloquial y no con citas para que cuando ustedes hagan su trabajo final puedan ahí poner el ejercicio más formal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el aspecto gramatical. Brevemente, se refiere a suponer un cambio en la perspectiva y vamos a estar en esa perspectiva de tiempo, espacio y de persona. Y vamos a relatar las palabras de otro. Con nuestra nueva presentación de la información se producen transformaciones. ¿Qué transformaciones son? Cambios de persona, de tiempo y de lugar. Una interpretación de la intención del emisor. Por ejemplo, en el estilo directo digo, ¿te importa si fumo? En el estilo indirecto podríamos interpretarlo como me preguntó si me importaba que fumara o me pidió permiso para fumar. La que corresponde más a la norma es la primera, la segunda corresponde más a lo coloquial. Y necesitamos tener una consideración. Siempre vamos a introducir este estilo indirecto con una forma en presente o una forma en futuro. Si es así,
los verbos en su forma temporal no cambian. Sin embargo, si los presentamos en tiempos como pretérito o imperfecto, ahí sí tenemos un pequeño dolor de cabeza porque sí cambian los tiempos, las temporalidades cambian. ¿De acuerdo? Entonces, reiteramos, si se mantiene en presente o futuro, no cambian. Si se referencia en pretérito o imperfecto, copretérito también llamado, ahí sí cambian las formas verbales. No es arbitrario en términos de cómo uno quiera, porque sí sigue una norma, sí hay una forma culta de hacerlo. Brevemente, en esta columna tienen el tiempo en el discurso directo, tienen el ejemplo, tienen ahora en estas columnas de colores el discurso indirecto. Si usamos la referencia en presente o la quieren usar en futuro, se queda el mismo tiempo que usamos en el estilo directo. Sin embargo, si nos vamos al pretérito, como está aquí, dijo, entonces sí cambia. Para saber a qué tiempo cambia, vamos a usar el que está separado con una breve sangría, ¿de acuerdo? Para que cuando lo lean ustedes en la presentación se les sea más fácil. ¿Qué vamos a encontrar más en en las citas? La que más aparece por énfasis es presente y ahí pueden ustedes referenciar en presente o en pretérito. En formas del pasado, perdón, y en este caso sería imperfecto. Y este que también es muy común en las referencias, el antepresente por enfático. Si lo mantienen en presente se queda igual. Si usan algún verbo introductor de discurso indirecto en pretérito, tendrán que cambiarlo a antecopretérito. ¿De acuerdo? Esos son los dos que más vamos a estar usando en el cuerpo. Ya cuando estamos usando este tipo de estilo en las conclusiones o en la discusión, es probable que cambiemos al futuro y al antefuturo. Si es en futuro y se mantiene la referencia en presente, el tiempo no cambia, se queda en futuro. Sin embargo, si por alguna razón creen pertinente, que no es lo recomendable ya en las discusiones y en las conclusiones, marcarlo a un tiempo del pasado, pero si llegasen a hacerlo, tendrían que cambiar a pospretérito o condicional y esta sería la forma verbal que usaría. ¿De acuerdo? Entonces, de todos estos verbos, perdón, de todos estos tiempos, ustedes se van a enfocar más en presente, antepresente. Los demás van a aparecer, sí, por supuesto. Sin embargo, los que más se observan en los textos son en estas formas, en referencia presente o referencia pretérita. ¿De acuerdo? Es muy breve, vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo sí, tenemos la mezcla más dinámica de los verbos. Bueno, en los ejemplos anteriores, en la tabla que les presenté, usé el verbo decir y generalmente es el vicio. Usamos ese verbo así, a desbordar. Sin embargo, tenemos una tablita y en negritas resaltados los verbos que más utilizamos. Sin embargo, les recomendamos echarle una miradita y elegir con más cuidado qué otros verbos pueden implicar ese discurso que estemos reportando. En este ejemplo coloquial tenemos en el lado izquierdo una conversación entre el jefe y yo soy asistente y converso con él sobre algunos asuntos. En negritas tengo resaltados los verbos que usamos en esta conversación. Del lado derecho ya tenemos el estilo indirecto. No es un parafraseo exactamente porque respetamos mucho el contenido, el vocabulario y en algunos casos la estructura. Solamente es un estilo indirecto. Es llegar a contarle a alguien, en este caso es un colega, y de alguna manera parece chismecito, pero pues solamente es relatarle lo que
conversamos con alguien más. ¿Cómo vamos a identificar este estilo indirecto? Bueno, de los verbos de la izquierda que están en negritas, están resaltados también del lado derecho. Por ejemplo, sabe que van a dar un aumento, estamos en presente, aquí tenemos futuro perifrástico o presente, si lo quieren ver así. Entonces los dos cambian al imperfecto. Sabía que iba. Después tenemos como este de acá. Pero yo le dije que no iba a venir porque tenía cita con el médico. Aquí, como ya fue mencionado, usamos otro verbo. Le recordé que yo le había mencionado para no repetir decir como tenemos el vicio en todo el texto. Entonces lo cambiamos por mencionado y que no iba a venir. Imperfecto no cambia, queda igual. Tenía imperfecto, imperfecto no cambia. Bueno, también es llamado copretérito, si los estoy confundiendo con los nombres. Imperfecto, copretérito es lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso es la manera en que vamos a estar referenciando el estilo indirecto o discurso indirecto. Con calma revisen la presentación y podemos resolver preguntas más tarde. ¿Qué otros cambios se presentan en los textos? Además del tiempo, como lo acabamos de ver, pueden cambiar de persona. Si en la conversación aparece un tú y ya voy de conversador con alguien más, voy a usar él o ella, dependiendo del género. El tiempo, como lo vimos en la cuestión temporal, también puede ser por los marcadores del tiempo, como hoy, en lugar de hoy voy a usar aquel día, o en lugar de ahora voy a decir entonces, o en lugar de ayer voy a decir el día anterior, ¿de acuerdo? Y también las referencias espaciales. Si en el discurso aparece un aquí, ya en el discurso indirecto voy a ir por allí o en ese lugar. Entonces sí es importante saber que no nada más cambian las cuestiones temporales. Vámonos con otro ejemplo, pero ya de manera práctica. Bueno, vamos a cerrar esta presentación y nos vamos a nuestro documento que está en Classroom. Les repetimos la tabla para que se les haga más fácil identificar. Bien, ¿qué van a hacer aquí? Van a leer este diálogo del lado izquierdo. Están resaltados en negritas y de otro color los verbos que hay que transformar acá. Ya están transformados, solamente hay que identificar en dónde están. Por ejemplo, de la primera línea, ¿alguna vez ha realizado proyectos de desarrollo? Como es antepresente, cambia a antecopretérito o pluscuamperfecto, que es el otro nombre. Y eso es lo que van a hacer. Identificar los verbos que cambiaron. Los verbos que se usaron para reportar. Entonces aquí tenemos me preguntó, lo podremos poner en amarillo o el color que ustedes decidan. Estos verbos que usan para introducir el estilo indirecto. Y si encuentran repeticiones como en el anterior, que era el verbo decir por 5 o 6 veces, cámbienlo y editen de ser necesario para que tenga mejor rostro. Una segunda práctica es, les compartimos otro diálogo y aquí sí ustedes van a hacer la transformación. Les damos la introducción y ustedes terminan el estilo indirecto. Y ahora el ejercicio más formal es este último, en donde estamos tomando un fragmento de una revista y no hay diálogo, no hay nada, pero sí hay información. Así que se retoma esta información y se hace en estilo indirecto. Es importante considerar que aquí hay citas. Y en la parte superior tienen la cita completa y la página de donde se obtuvo, así que pueden usar esas herramientas para hacer la cita. ¿De acuerdo?
Y puede ser parentética o puede ser narrativa, de acuerdo a cómo hagan el estilo indirecto. Y cuando terminen la actividad le dan enviar. Les agradecemos mucho su atención. Nos vemos más tarde.